hora de escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Recientemente me escribió alguien y me dijo, mira, mi fondo de pensión en mi AFP me han notificado que en febrero tengo una reducción del rendimiento de mi balance. En vez de tener un aumento, me pusieron una reducción, me tumbaron alrededor de 7,000 pesos, de 1 millón de pesos que tenía acumulado. Cuando me mostró los estados del mes de enero comparado con el mes de febrero, me apresuré a chequear los estados de la AFP mía. Digo, déjame ver si a mí también me descontaron. Realmente no lo vi porque todavía no me ha llegado, hasta ayer no me había llegado el balance de febrero. Pero luego las administradoras de fondos de pensiones han estado confirmando que ciertamente al cierre de febrero las AFP le están haciendo un ajuste al balance de los fondos de pensiones de los trabajadores, balance acumulado. El capital, que es el que aportan los trabajadores y aportan los empleadores, no sufre variación, pero el rendimiento de las inversiones de esos fondos están sufriendo actualmente un ajuste que se torna a la baja porque es un ajuste de los fondos que están invertidos en moneda extranjera. Entonces el rendimiento luego tienen la obligación de convertirse a pesos por mandato legal, y cuando se convierten a pesos, si el peso se está apreciando frente al dólar, entonces hay un ajuste a la baja. Resulta que en el último mes ciertamente ha habido una apreciación del peso frente al dólar de 4.6, 4.8%. El dólar que estaba más o menos a 58 por 1, cerca al 58 por 1, está hoy día a 55,20. Entonces, esa apreciación de alrededor de 3 pesos se refleja cuando se hace la conversión en una reducción del balance de los fondos de pensiones de los que están invertidos en una proporción porcentual en dólares. No es que es mucho dinero. Si tú todos los meses estás creciendo tu balance, qué sé yo, en 11,000 pesos, en 10,000 pesos, y este mes te va a llegar una reducción de unos 6 o 7,000 pesos, es menos de lo que se te aplica todos los meses, pero como quiera que sea una situación que ha preocupado y que ha llamado la atención. Las AFP han dicho, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, en su cuenta de Twitter, dice que las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores se realizan en pesos dominicanos y en dólares, lo que permite diversificar la inversión por moneda. Tener inversiones en dólares es favorable para los afiliados al tratarse de una moneda estable que suele incrementar su valor. Pero actualmente, y dice que actualmente el 24.2% del portafolio de los fondos de pensiones está invertido en dólares. Y por disposición oficial, el total de esas inversiones en divisa extranjera debe ser expresado en pesos cuando se publican los estados de cuenta. Entonces, en las últimas semanas se ha apreciado el peso frente al dólar alrededor de un 4.8%. Dice la Asociación de Fondos de Pensiones. Por esta situación se ha producido una reducción que se presenta en algunos estados de cuenta en el reflejo de conversión de dólares a pesos de los valores invertidos por las AFP en beneficio de los trabajadores. Al tratarse de una situación normal en los mercados de valores, podemos afirmar que esos portafolios volverán a su normalidad y que seguirán ofreciendo los rendimientos correspondientes con la transparencia correspondiente. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, ha secundado este argumento de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, que ciertamente es lógico. A mí no me convenció mucho, pero no me convenció mucho no porque no tenga lógica. Es así, ha habido una apreciación del peso frente al dólar. Si hay fondos de inversión, fondos de pensiones invertidos en portafolios en dólares, cuando se hace la conversión, entonces ciertamente vamos a tener menos pesos con relación a la cantidad de dólares, porque el dólar ha perdido valor frente al peso, o mejor dicho, el peso ha adquirido valor frente al dólar en el último mes, principalmente en el mes de febrero. Por eso se está reflejando en febrero. Ahora, yo me pregunto, tal vez ha sido así. Cuando el dólar se apreció y la moneda local se devaluó en más de un 9% en el año 2020, yo me imagino que al hacer la conversión, eso se reflejó en un aumento extraordinario del balance de los fondos de pensiones de los trabajadores. Pero no nos enteramos. O cuando el peso se devaluó frente al dólar en un 5% en el año 2019, me imagino también que se hicieron los ajustes correspondientes y esos ajustes beneficiaron los fondos de pensiones de los trabajadores. Mira, tu balance aumentó por encima de la tasa de interés, aumentó también porque los
fondos invertidos en dólares, como hubo devaluación del peso, al convertirlos a pesos, ahora tú tienes más dinero. Pero no lo informaron tampoco los AFP. Ahora se han apresurado a informar que, mira, te estamos tumbando un dinerito porque hicimos una conversión y ha habido una apreciación del peso frente al dólar y eso se traduce en una reducción de tu balance. Debieron las AFP también ser lo suficientemente diligentes para informar eso cuando ocurrió la inversa o cuando ocurre la inversa, que es casi siempre. Todos los años nosotros tenemos una devaluación del peso frente al dólar en un promedio de 3% anual. Hasta el 2019 cuando fue de 5%. Y en el 2020 fue de 9.2%. Pero no vimos ese aumento en el balance. O tal vez se dio el aumento y no nos dimos cuenta porque no le hemos dado seguimiento a nuestro fondo de pensiones. Yo siempre he dicho que si hay algo de positivo que tiene el movimiento del señor Botello, el diputado, de la devolución del 30% de los fondos de pensiones, si hay algo de positivo que tiene eso, es que ha hecho que muchos trabajadores comiencen a fijarse en su fondo de pensiones y comiencen a darse cuenta de que ese fondo de pensiones es de su propiedad. Porque nosotros los trabajadores lo que estábamos era cotizando ahí, pero como que no le hacíamos caso a eso. Luego, en el último año, los últimos 2 años, Botello empezó a decir, mira, tú tienes un dinero ahí, el 30%, que lo devuelvan. Bueno, usted puede estar de acuerdo o no con que devuelvan el 30%. Y puede que se apruebe o que no se apruebe, posiblemente no se apruebe nunca. Pero Botello le ha hecho el favor a la clase trabajadora de ponerlos o de concienciarlos en cuanto al hecho de que tienen que tomar en cuenta que tienen un dinero ahí de su propiedad y que tienen que darle seguimiento y que tienen que reclamarle a la AFP que le mande sus estados de su balance y el estado de su inversión de todos los meses a través de su cuenta de correo electrónico. La ley habla de mandarlo por correo, pero la ley se aprobó en el año 2001. Sin embargo, usted puede llamar a su AFP, mira, yo quiero que me manden a mi correo electrónico todos los meses mi balance. Y ahora la gente se está fijando, algunas personas se están fijando en su balance mensual y dicen, yo tengo tantos millones de pesos o tantos cientos de miles de pesos acumulados. Y entonces este mes me llegó más bajito. ¿Qué pasó? Entonces la gente comenzó a quejarse. Qué bueno que haya habido quejas de las personas, de algunos trabajadores, porque entonces eso quiere decir que los trabajadores están conscientes o están adquiriendo conciencia de que tienen un dinero ahí y de que ese dinero es suyo. Aportado por usted en una proporción, aportado por su empleador en otra proporción y el aporte que genera el rendimiento de ese dinero de las inversiones que hacen las AFP para tales fines. Independientemente de que las AFP estén ganando demasiado dinero con el asunto de la comisión que cobran por la administración de esos fondos, independientemente de si es positivo o no es positivo que devuelvan el 30% o no devuelvan el 30%, independientemente de si hay o no hay que modificar esa legislación, lo cierto es que los trabajadores tienen que darle seguimiento a su dinero. Y si hay algún tipo de movimiento raro, tienen que reclamarle a su AFP o quejarse ante los organismos correspondientes. Para que las AFP hagan esto que hicieron, están informando, están diciendo por qué razón en febrero nos va a llegar un balance posiblemente con una reducción. Digo posiblemente porque hay personas que tal vez no le llegue una reducción, porque tal vez el fondo de pensión mío, lo que yo tengo acumulado, no está invertido en dólares. Mi AFP tal vez no ha invertido en portafolios en dólares, tal vez sí ha invertido en portafolios en dólares. En sentido general, en promedio, hay un 24% invertido en dólares. La proporción que le toca a cada uno de los trabajadores, posiblemente entonces le salga un desbalance por la situación o una reducción del balance por la situación del ajuste de la conversión de dólares a pesos de esos fondos, porque cuando se presenta el balance público, tiene que ser en pesos dominicanos como establece la ley. Aun cuando haya inversiones en portafolios en moneda extranjera. Que es positivo que haya inversión en portafolios de moneda extranjera. ¿Por qué? Porque la moneda extranjera, principalmente el dólar, en este caso el dólar, es una moneda más fuerte y aparte de eso es una moneda que tiende a adquirir valor con el tiempo, no a reducir su valor como ha ocurrido en el último mes y medio, pero esa reducción es coyuntural. Y vamos a ver cómo luego otra vez el dólar vuelve a apreciarse frente al peso o el peso vuelve a devaluarse en parte frente al dólar. Pero sí me gustaría saber si las AFP hicieron el ajuste a la inversa cuando tuvimos mayor devaluación del peso frente al dólar en los últimos 2 años. Y que ahora entonces hagan la explicación correspondiente, es positivo. En efecto, hay una reducción mínima del balance final o el balance total al cierre de febrero por la conversión que se ha hecho de las inversiones en dólares a pesos
de los fondos de pensiones que usted tiene, de su fondo de pensión, de su ahorro de capitalización individual a través de su AFP correspondiente. Pero manténganse atentos los trabajadores y sigan fijándose en el movimiento del dinero que es de su propiedad y en la forma en que cada AFP administra ese dinero. Porque eso es lo que va a garantizar que usted tenga más o menos una pensión mínimamente aceptable al cabo de sus 30 años de cotización y de su cumplimiento de edad de retiro cuando llegue el momento. Francis.